Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de California, de la Facultad de Medicina y Psicología, cursando la carrera de Medicina. Les vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs, y nuestro equipo está compuesto por Flores Vela Dana Rachel, Gami Zúñiga y Yari Naomi, López Salas Melissa Valentina, Muñoz López Camila y su servidor Vega Costa Alejandro. A manera de introducción, el ciclo de Krebs se le conoce así por su descubridor Hans Krebs, pero también tiene otros nombres, como el ciclo del ácido cítrico, por la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo, que es un citrato, o en su forma protonada, un ácido cítrico, y también como ciclo de ácidos tricarboxílicos por los primeros dos intermediarios. Es una pieza central de la respiración celular que utiliza la acetilcoenzima A, que es producida por la oxidación del piruvato y deriva de la glucosa como materia prima, y en una serie de reacciones redox recolecta gran parte de la energía de los enlaces en forma de NADH y FADH2, donde estos últimos pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. Ahora se va a iniciar con la explicación sobre el ciclo de Krebs, el cual recordemos que se lleva a cabo con los dos piruvatos que se originaron en la glucólisis, los cuales son de suma importancia para llevar a cabo el ciclo. Primero hay que explicar sobre la formación de un factor importante que es el acetilcoenzima A, donde va a requerirse uno de los piruvatos formados previamente. Para eso vamos a explicarlo a continuación. La formación de la acetilcoenzima A es muy importante para que podamos iniciar el ciclo de Krebs. Se puede considerar que es una prereacción para este ciclo. Primero tenemos que saber cómo está compuesta la coenzima A. Está compuesta de la cisteamina, de la vitamina B5, también llamada como ácido pantoténico, y de un adenosindifosfato. La reacción se va a llevar a cabo específicamente en esta parte de la molécula, específicamente en lo que es el protón hidrógeno, el cual va a llevar a cabo la reacción. Para esto es importante mencionar que se ocupa el NAD+. El NAD+ es el que nos va a ayudar a llevar a cabo también esta reacción. ¿Cómo sucede? Bueno, el piruvato tiene lo que es el grupo acetato. Este grupo acetato se va a unir en esta parte de la molécula y va a liberar al ion hidrógeno, el cual lo va a aceptar el NAD+. El NAD+ se va a convertir en su forma reducida, que es el NADH, y este dióxido de carbono, ¿de dónde surge? Bueno, surge de este desprendimiento que ha sido del acetato. Aquí tenemos el dióxido de carbono. Entonces, tenemos nuestros dos resultados de esta reacción, que es el NADH y el dióxido de carbono, y pues el delta G que se forma aquí es de menos 8 kilocalorías mol, y la enzima encargada de esta oxidación es la enzima piruvato deshidrogenasa. Recordemos que es una acción redox, o también conocida como oxidorreducción. Y ahora tenemos a la primera prereacción, que se da ya que tenemos a nuestro primer sustrato, que fue la acetilcoenzima A. Este primer sustrato nos va a ayudar junto con la enzima piruvato carboxilasa, que es de tipo 6, es decir, una ligasa, nos va a ayudar a que el carboxilato que se forma por medio de la acetilcoenzima A se una al carbono 3 del piruvato, y así se logre formar el oxalacetato que tenemos en esta figura de aquí. Y algo importante de mencionar es que se va a ocupar la presencia de ATP y de manganeso. Y en cuanto a el delta G que se va a ocupar es de 0.0 kilocalorías sobre mol. En resumen de la reacción, los importantes datos a enfatizar es que se va a necesitar ATP, va a haber un cofactor llamado manganeso, la enzima, que es la piruvato carboxilasa, el delta G, importante recordar que es de 0.5 kilocalorías sobre mol, y el sustrato va a ser la acetilcoenzima A, y el producto, el oxalacetato. Ahora tenemos el primer paso del ciclo de Krebs, el cual consiste en convertir el oxalacetato en citrato. En este se va a adicionar otro grupo acetato para formar un esqueleto más grande. Recordemos que inicia lo que es la parte anabólica del ciclo de Krebs. Recordemos que es una ruta o vía anfibólica, es decir, que tiene una parte anabólica y catabólica. Entonces, lo que queremos es que la molécula se haga más grande y se va a llevar a cabo por una coenzima A que se va a unir, que va a salir del medio, que esto pues existe en la ruta de los carbohidratos, pues en este caso existen varios coenzimas, entonces una de esas coenzimas se va a unir al oxalacetato y va a formar por medio de la citrato sintasa, que es una enzima transferasa, va a formar un intermediario que se llama citroil-CoA, el cual tenemos aquí abajo, el citroil-CoA, y este citroil-CoA es muy importante ya después porque en la génesis de los ácidos grasos pues nos puede ayudar a sintetizar lo que es el colesterol. Entonces, este citroil coenzima A, una vez que se desprenda lo que es la coenzima A, nos va a formar el citrato, que es el producto de este paso. El delta G que se va a generar es de menos 7.7 kilocalorías y como indican las flechas, pues es un paso reversible. En suma de esta reacción, pues la coenzima va a ser la coenzima A, la enzima va a ser la citrato sintasa, que es del tipo 2, es decir, una transferasa. El tipo de reacción que se va a llevar a cabo es una síntesis o también llamada una adición. El delta G que se va a generar es de menos 7.7 kilocalorías sobre mol y el intermediario va a ser el citroil-CoA. El sustrato va a ser oxalacetato y el producto va a ser el citrato. Ahora en el cual el citrato se va a convertir en isocitrato.
Aquí tenemos a las tres moléculas de importancia. El citrato, el cual hay que observar que tiene el grupo hidroxilo en el carbono 3. Luego tenemos un intermediario que es el aconitato y el isocitrato que va a tener el hidroxilo en el carbono 2. Entonces, lo que va a pasar en esta reacción va a ser una isomerización del citrato a isocitrato. ¿Pero cómo va a pasar esto? Pues bueno, tenemos a la que es la enzima aconitasa, el cual es del tipo 4, es decir, una liasa. Yo al inicio mencioné que iba a ser una isomerización. Lo que se me hace curioso de esta reacción es cómo una liasa nos va a ayudar a que se haga una isomerización, pero esto va a ocurrir por medio del intermediario. Importante mencionar que el delta G es de 2.04 kilocalorías sobre mol. Ahora, primero va a ocurrir una deshidratación. La aconitasa va a deshidratar al citrato. Entonces, una vez que se deshidrate el citrato, se va a convertir en cis-aconitato. Se deshidrató, se quitó lo que es el hidroxilo del carbono 3 y un hidrógeno del carbono 2. Entonces, esto va a formar lo que es H2O o agua. Como por falta de estos átomos, se va a generar un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 2. Y esto es lo que es el cisaconitato. Y la aconitasa, antes de que vuelva a pasar, o más bien de que suelte a lo que es el cisaconitato, la misma enzima va a volver a hidratarlo y va a colocar ahora lo que es el grupo hidroxilo en el carbono 2. Es decir, hizo una isomerización, pero de todas maneras siguen siendo los mismos, la misma cantidad de átomos. Y el otro hidrógeno lo agregó al carbono 3. Entonces se convierte en isocitrato. Y como resumen de la reacción, la enzima fue la aconitasa, la cual pues recordemos que es una liasa que va a ayudar a realizar la isomerización, que es una particularidad de esta reacción. El tipo de reacción va a ser, como mencioné antes, una isomerización. El delta G va a ser de 2.04 kilocalorías sobre mol. El intermediario va a ser un cisaconitato. El sustrato va a ser el citrato. Y el producto va a ser un isocitrato. En el tercer paso es donde se inicia lo que es la parte catabólica del ciclo de Krebs. Va a pasar el isocitrato a ser oxalosuccinato. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, el isocitrato va a ser oxidado, sus dos hidrógenos de aquí van a ser oxidados, como lo tenemos en esta imagen de aquí, y tenemos que el NAD+ va a aceptar estos protones y se va a convertir en su forma reducida, que es NADH más hidrógeno, y la enzima encargada de realizar esto va a ser la isocitrato deshidrogenasa, también conocida como IDH2, y una vez que esté oxidado la molécula del isocitrato, va a formar aquí un doble enlace aquí, y se va a formar el oxalosuccinato. El paso 4 se trata de la descarboxilación del oxalosuccinato hasta llegar al alfa-cetoglutarato. Va a estar dado por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Y pues el isocitrato deshidrogenasa es un tipo de oxidorreductasa del grupo 1. Estas van a catalizar las reacciones de oxidorreducción. ¿Y qué va a hacer en nuestra reacción? Pues va a debilitar el carbonilo y va a provocar que el ácido isocítrico se libere en forma de CO2. También vamos a tener que esta enzima va a venir junto con un NAD. Este NAD es como el paquete de carga para la energía. Pues básicamente esta necesita aún cargarse con dos hidrógenos para hacer NADH más H. Entonces va a buscar de dónde sacar esos dos hidrógenos y los va a conseguir de los sobrantes de la primera reacción, que era la coenzima A más dos hidrógenos. Pues de esa coenzima A más dos hidrógenos, esos hidrógenos se los quita para quedárselos y poder cargarse. Para el resumen de la reacción vamos a tener que la enzima va a ser el isocitrato deshidrogenasa, el tipo de reacción es la descarboxilación, el sustrato es el oxalosuccinato y el producto el alfa-cetoglutarato. Ahora vamos a tener a la oxidación del alfa-cetoglutarato y la síntesis del succinil coenzima A. Nuestra enzima ahora va a ser una alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es un tipo de óxido reductasa y gracias a esta el alfa-cetoglutarato va a liberar un CO2. ¿Esto cómo pasa? ¿Se acuerdan que vimos en la reacción pasada cómo la coenzima A que tenía dos hidrógenos los perdió? Pues esta coenzima A necesita enlazarse a algo. Entonces el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa le quita la molécula de CO2 a la reacción y le pone ahí la coenzima A. Ahora pasa a ser un succinil coenzima A, quedando pues la molécula de 4 carbonos. Esto de que se le agrega el coenzima A es para seguir con la reacción. En la próxima reacción esa va a ser importante. Para el resumen de la reacción, la enzima va a ser un alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El tipo de reacción es una descarboxilación. El sustrato es un alfa
cetoglutarato, el producto es el succinil coenzima A y la energía libre de Gibbs vamos a tener que es menos 8 kilocalorías por mol. Para el paso 6 se ve la hidrólisis del succinil coenzima A y cómo pasa de este succinil coenzima A succinato y además la formación del GTP. Entonces, la enzima es la succinil coenzima A sintetasa y esta es una ligasa que hidroliza el succinil coenzima A y libera a la coenzima A, además de que libera una molécula de ácido succínico y pasando a ser el succinato. Es la misma enzima que va a catalizar la reacción reversible de succinato a succinil coenzima A. Entonces, para entender cómo se forma el GTP, hay que comprender que el GDP va a ser como un paquete de energía y el que le dará la energía realmente es la molécula del fósforo. Entonces, la hidrólisis del succinil coenzima A va a liberar la energía suficiente para que este GDP pueda captar una molécula de ese fósforo y formar el GTP. El GTP es básicamente el que dará origen al ATP. Resumen de la reacción, la enzima va a ser el succinil coenzima A sintetasa, el tipo de reacción la hidrólisis y síntesis, el sustrato el succinil coenzima A y el producto el succinato. La energía libre de Gibbs va a estar por menos 0.7 kilocalorías por mol. El paso 7 se compone del paso del succinato a fumarato. La enzima que es mediadora de este proceso es la succinato deshidrogenasa. Esta es de la familia de las oxidorreductasas, a su vez deshidrogenasa, y las funciones que tiene es deshidrogenar y oxidar al succinato, así como reducir al FAD y lo convierte en FADH2. Esta se activa por el succinato, fosfato, ATP y coenzima Q reducido, además de que se inhibe por concentraciones muy bajas de oxalacetato. En resumen, la enzima es la succinato deshidrogenasa, el tipo de reacción es una deshidrogenación, reducción y oxidación. Las coenzimas son FAD, coenzima Q reducido y ATP. El sustrato es el succinato y el producto el fumarato. El paso 8 es del fumarato al malato. Este está mediado por la enzima fumarasa. Esta es una liasa que rompe los enlaces carbono-oxígeno, por lo que pertenece a las hidroliasas. Este se dedica a agregar una molécula de agua al fumarato, por lo que lo hidrata. En resumen, la enzima es la fumarasa, el tipo de reacción es una hidratación, el sustrato es el fumarato y el producto el malato. El paso 9 es del malato al oxalacetato y este está mediado por la enzima malato deshidrogenasa. Esta enzima es una oxidorreductasa que se encuentra en todos los organismos aerobios. Reduce el NAD+, que actúa como coenzima, y se oxida el alcohol hasta convertirlo en un carboxilo. Tras esto se obtiene el oxalacetato, que es el primer paso del ciclo. En resumen, la enzima es la malato deshidrogenasa, el tipo de reacción es una oxidación, así como una deshidrogenación. La coenzima es el NAD y el sustrato es el malato y el producto el oxalacetato. Regulación de las enzimas en el ciclo de Krebs. Tiene la función de mantener la producción de intermediarios a la velocidad necesaria para mantener la célula en un estado estable y evita la innecesaria sobreproducción de los mismos. El flujo a través del ciclo de Krebs se regula en la mayoría de las enzimas por retroalimentación negativa mediante interacciones alostéricas. Las concentraciones de sustratos desempeñan un papel crucial. El ciclo de Krebs está controlado fundamentalmente por las concentraciones intramitocondriales relativas de NAD y NADH. Los lugares clave de la regulación alostérica son las enzimas que catalizan las primeras tres reacciones, que tienen lugar con descensos grandes de energía libre: citrato-sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Son inhibidas por altas concentraciones de ATP. Se frena el ciclo degradativo cuando el nivel energético de la célula es bueno. Algunas enzimas también son reguladas cuando el nivel de poder reductor de la célula es elevado. El mecanismo que se realiza es una inhibición competitiva por producto, o sea NADH, de las enzimas que emplean NAD como sustrato. Así se regulan, entre otros, los complejos piruvato deshidrogenasa y citrato-sintasa. En muchas células, la isocitrato deshidrogenasa se activa alostéricamente por el ADP y se inhibe alostéricamente por el NADH y el ATP. La actividad de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se inhibe por la acumulación de sus productos, la succinil coenzima A y el NADH. En los vertebrados, el calcio estimula alostéricamente a la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La citratosintasa se inhibe por el NADH, el NADPH o la succinil coenzima A. En resumen, el ciclo de Krebs es sensible al estado energético de la célula, a través de una activación alostérica de la isocitrato deshidrogenasa por el ADP
al estado redox de la célula a través de la limitación de la velocidad de flujo causada cuando desciende el NAD intramitocondrial, y a la disponibilidad de compuestos de energía elevada mediante la inhibición de enzimas relevantes por la acetilcoenzima A o la succinilcoenzima A. Para concluir, entendemos que la importancia de este ciclo radica en que se genera energía utilizable para cumplir las funciones de las células, donde se emplean intermediarios que se usan como precursores en la biosíntesis de aminoácidos y otras biomoléculas. A través de este ciclo, se obtiene energía de las moléculas orgánicas y ésta se transfiere para exportar la energía para su uso en actividades celulares que se representa en vida cotidiana en función de nuestras actividades vitales o actividades físicas.